En la década de los noventas era bastante común alquilar una película en un formato que se llamaba VHS. No tengo conmigo el cassette, pero era una cinta magnética que tenía dos bobinas donde la cinta pasaba de un lado a otro. Y había una tienda muy famosa llamada Blockbuster. Tristemente, esta empresa, que en el 85 fue creada y tuvo sus años de gloria en esta década de los 90, no supo afrontar lo que venía, o la competencia, o los otros canales que eran la televisión por cable o los videos bajo demanda por internet. Aún en el 2000, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix, hace 20 años atrás. Y entonces no supo vivir o cambiar o innovar sobre la tecnología que venía y se declaró en bancarrota en el año 2010. De las 3.000 tiendas que aún quedaban en el 2010, hoy día solamente queda una en los Estados Unidos, en Oregon. Me dio sorpresa saber que esta tienda que está en Oregon, la última de Blockbuster, se va a alquilar este año por medio de la plataforma Airbnb, que es para arrendar hospedajes en el mundo. Y se va a arrendar desde el 18 al 20 de septiembre para los nostálgicos que deseen pasar una noche de películas, una noche por grupo. Como 4 o 5 dólares va a costar, no es muy caro. El formato VHS del cual estamos hablando es magnético y es necesario avanzar linealmente el contenido de la cinta hacia atrás o hacia adelante para ir a un punto específico de ella, de lo que contiene la cinta. Rebobinar es volver a enrollar el hilo de una bobina. Por eso se tomó mucho esta palabra de rebobinar la cinta en la industria cinematográfica con este popular formato VHS que ya está bastante viejito. Blockbuster, como era la tienda más grande esta, le pedía a cada cliente un gran favor de cortesía. Cada cassette tenía inscrita una leyenda o ese favor que decía, por favor, rebobine la cinta. O en inglés también se conoce mucho como Be Kind, Rewind, como que les rimaba también. Obviamente no todos lo hacían. Yo no me acuerdo si lo hacía o no, pero sí, arrendé muchas películas en VHS. Y era muy desagradable cuando uno ya arrendaba una película, la recibía, llegaba a su casa, se preparaba, ponía play y la película estaba al final, en los créditos o las últimas escenas. Y había que entonces volver a retroceder toda la cinta y esperar que toda la cinta pasara hasta el principio. Entonces era bastante desagradable. Hoy día quiero que nos imaginemos que estamos en esa época de los 90s, que alquilamos una película que lamentablemente no la han rebobinado. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco hacia atrás para comprender el final de esta cinta un poco mejor. Por eso el título es, por favor, rebobine la cinta. Por favor, rebobine la cinta. Que es el mensaje de este acto de cortesía entre clientes. Bien, recuerden que nos entregaron una película sin rebobinar. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo durante esta película es que vamos a ir rebobinando poco a poco. Y vamos a poner primero entonces el play. Entonces yo traje conmigo aquí mi control remoto para hacerlo más gráfico sobre los controles que vamos a utilizar sobre nuestra cinta. Está de manera adrede el rebobinar en amarillo para que sea destacable. Y está stop play, avanzar, forward y rebobinar, que es rewind. Entonces lo primero que vamos a hacer con mi control sería ponerle play a la película. A ver si se alcanza a ver algo ahí. Ok, ponemos play. ¿Dónde nos encontramos en esta película? Nos encontramos, acuérdense, estamos al final de esta cinta. Estamos en una gran ciudad. Le llaman la Nueva Jerusalén, que descendió del cielo. Tiene altos muros con 12 puertas como perlas que siempre están abiertas. Y hay 12 ángeles, un ángel en cada una de ellas.
Resplandece porque está hecha de oro puro y los cimientos están hechos de 12 piedras preciosas. Un gran cubo que brilla. Es curioso ver que en este lugar no hay sol y tampoco hay luna, porque hay dos grandes seres que la rodean con su gloria, Dios el Padre y el Cordero. Vamos ahí a Apocalipsis 22. Estamos viendo el final de este cassette que nos entregaron y estamos viendo el final, que es nuestro principio del mensaje. Apocalipsis 22 y versículos 3 y 5. Apocalipsis 22, versículos 3 y 5, y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta escena de la cinta, este pedazo del final de esta película, de la cinta, de nuestro cassette, de nuestro VHS, nos muestra la ciudad de Dios que ha descendido para morar con los hombres que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, como nos menciona. Dios el Padre los ilumina a todos y entonces dice: y reinarán por los siglos de los siglos. De ahí pasan los créditos, ¿no?, de la película. Bueno, este es nuestro estado actual, o podríamos decir nuestro presente, del cual estamos imaginándonos en la película. Entonces, este capítulo de la escena le vamos a llamar como el reinado de la eterna santidad. Es un nombre que le vamos a poner a esta última parte de esta cinta, el reinado de la eterna santidad. Cuando se ve el final de una historia, por muy bonito que sea, nos gustaría tal vez entenderla un poco mejor, porque nos hemos perdido todo lo que hay antes para llegar hasta acá al final. Entonces nos gustaría saber cómo llegamos al final. ¿Cómo llegamos hasta el reinado de la eterna santidad? Entonces voy a usar mi control remoto nuevamente. Y ahora, en vez de play, vamos a poner rebobinar, rewind, o el rev, que estaba escrito antes, que era la palabra corta de rewind, R-E-W. Entonces vamos a rebobinar un poco la cinta, a ver dónde nos encontramos. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Ok, hasta ahí. Vamos a ver. ¿Dónde nos encontramos ahora en nuestra cinta? Retrocedemos un poquito hacia atrás. ¿Qué acaba de suceder en el mundo? Vemos que hay una nueva normalidad. Así es. Porque hubo un gran cambio sobre el mundo entero. Un cambio que no había ocurrido desde antes de la fundación del mundo. Llegamos a un momento en la historia donde ya no vemos más seres humanos. Acuérdense, estamos retrocediendo en el tiempo, del futuro hacia atrás. Ya no hay más seres humanos. Es así que es una nueva normalidad. Se extinguieron, o mejor dicho, los extinguieron. Suena curioso, pero así fue. Los últimos seres humanos que habían en la Tierra fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. La última raza de seres humanos fue consumida en un instante y la existencia de cada uno de ellos se puso en el olvido para siempre. Apocalipsis 20, versículos 15. Solamente versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí entonces se acabó la raza de seres humanos. Estos seres humanos que fueron aquí acabados, fueron levantados anteriormente del polvo y de todas las partes del mundo para que sean estopa, es decir, para que ya fueran eliminados. ¿Cómo es que llegaron hasta aquí estas personas? ¿Por qué tanta crueldad o tanta implacabilidad? ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí? ¿Fueron tal vez tan malas? La respuesta es sí. Tercas y malas, y nunca quisieron cambiar. Ellos pasaron
por un delicado proceso de selección y tuvieron herramientas y opciones para dejar sus malvados caminos, pero no cambiaron nunca. Entonces vamos a ir ahora a retroceder un poquitito más. Este es el capítulo de la nueva normalidad. Estamos en el reinado de la eterna santidad, nos vamos ahora a la nueva normalidad y ahora vamos a retroceder un poco más. La cinta. Entonces vamos a tomar mi control y vamos a retroceder otra vez un poco más. Hasta ahí. Ustedes pueden hacer el sonido que hacen las películas cuando se van hacia atrás, en su mente. Tenemos, ¿qué hay aquí? Un capítulo que se llama Proceso de Selección. O le pusimos ese nombre. Porque un poco antes de esta exterminación humana, algunos de ellos convivieron al mismo tiempo con otro grupo de personas. En esta época hubo seres humanos que regresaron a la vida, que habían muerto. Personas que fueron alzadas de las tumbas, de los mares, del polvo de la faz de la tierra, y después de un temblor, sus millares de huesos secos volvieron a juntarse, hueso con sus tendones, con su carne, con su piel, como nos describe el profeta Ezequiel en el capítulo 37, con el valle de los huesos secos. Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este grupo de personas sí tuvieron una oportunidad bastante maravillosa, porque fueron educados para poder comprender la palabra de Dios y así poder acceder al proceso de ascender de ser seres físicos a ser seres espirituales. Ellos fueron juzgados no conforme a alguna ley humana, sino conforme a la ley descrita en la palabra de Dios, la Biblia. Todo esto es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Así profetizó el profeta Joel, en el Antiguo Testamento, y también siglos más adelante el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando inició la iglesia primitiva. En este capítulo de la historia, Dios finalmente levantó a todas las personas, estamos hablando de este grupo de personas, para que tuvieran la oportunidad de conocer sus caminos. Fue un periodo de tiempo muy bonito y no muy largo. Algunos, en este capítulo de nuestra cinta, estuvieron temerosos porque Satanás había sido suelto de su cárcel milenial, pero fueron testigos del encierro definitivo y eterno que tuvo el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 20, versículo 10. Estamos hablando de este pedacito de historia en nuestra cinta. Y el diablo que los engañaba, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde, lo correcto es, habían estado, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se finí con Satanás. Hasta ahí llegó su acción. Satanás había estado atado 1000 años antes de esto. Y esto nos lleva al siguiente capítulo en reversa. Vamos nuevamente a rebobinar con nuestro control. Aquí tengo mi control. Voy a presionar rewind un poco a ver dónde nos encontramos. Hasta ahí. Este capítulo se llama Entrenamiento previo al reinado de la eterna santidad. Porque estamos viendo las cosas que pasan antes de lo que entendemos. Hubo un momento en la tierra muy diferente a los 6000 años que el hombre tuvo sobre ella, de los cuales no le fue muy bien. Fueron 1000 años que no fueron gobernados por ningún hombre, que la Biblia le llama el quinto, o lo entendemos como el quinto imperio. Y fue entonces gobernada por el Hijo de Dios.
Así es, Cristo vino otra vez. Acuérdense que estamos hablando como que ya sucedió, estamos en el futuro. Cristo vino otra vez y comenzó a restaurar todo lo mal que había hecho el hombre durante esos 6.000 años. Un grupo especial de personas, de seres, colaboró con toda esta maravillosa etapa. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta etapa se caracterizó por los siguientes grupos de seres que convivieron en conjunto. Primero, Cristo el Cordero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, coronado de gloria y de honra, teniendo todas las cosas sujetas a él. Cristo vino y reinó durante esos 1000 años. También hubieron estos seres humanos extintos, hombres físicos, que sobrevivieron a terribles cosas que habían pasado, los eventos del fin de los tiempos. Habían personas físicas viviendo en el milenio. Y también hay un tercer grupo de seres que no se había visto nunca antes. Y lo vimos en Apocalipsis 20, versículo 6. Ellos habían vuelto a la vida después de haber estado muertos, algunos durante miles de años. Y entonces volvieron a vivir algunos varones y mujeres de renombre, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Ruth, Esther, Sansón, el rey David, los profetas, los apóstoles. Todos estuvieron ahí vivos, pero no físicamente, sino que eran como ángeles, pero todavía más perfectos, más gloriosos, un poco más que los ángeles. Fueron los reyes y sacerdotes sobre la tierra, que comenzó con un proceso milenial de restauración. Todo lo malo que hizo el hombre en esos 6.000 años, en estos 1000 años, en este periodo de 1000 años, con la ayuda de Cristo y su gran equipo de fieles, hermosearon toda la tierra y la tierra volvió a sonreír. La tierra volvió a respirar porque se le respetó y se respetaron los unos con los otros. Sin embargo, durante este periodo, hubo gente que no quiso hacer lo bueno, incluso teniendo a Cristo delante de ellos. Ellos buscaron sus propias maneras de irrigar sus cosechas, porque como no celebraban las fiestas santas de Dios, no les cayó lluvia. Zacarías 14. Zacarías 14, vámonos al final del Antiguo Testamento, penúltimo libro, Zacarías 14 y versículos 16 al 18. Zacarías 14, versículos 16 al 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Son personas físicas que sobrevivieren a todo lo que sucedió. Para adorar al rey, al eterno de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta tan rara es esa hoy día que la gente habla? Bueno, va a estar en el milenio y todos la vamos a celebrar. Versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, el eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto es una profecía literal, algo que estamos imaginándonos que ya ocurrió durante el milenio, porque estamos, acuérdense, en ese reinado de la eterna santidad, donde comenzamos nuestra cinta. Estos 1000 años, aunque parezcan extensos y grandiosos, no fueron más que un ensayo a lo que vino más adelante.
que fue el final de la cinta, con la cual comenzamos. Y ahora sigamos avanzando hacia atrás. Rebobinemos un poco más nuestra cinta y vayamos al próximo capítulo con nuestro control. Vamos a retroceder rápidamente. Ya conocemos el sistema. Ahí voy retrocediendo y lo dejo hasta ahí. ¿Qué vemos aquí? Este capítulo se llama Encierro del acusador y perdón a la humanidad. Este capítulo de la cinta es muy importante, así como todos los otros, porque hubo una vez un ser que lo único que deseaba era hacer caer al ser humano para que éste no se relacionara con Dios. No eran pruebas, eran tentaciones que le encantaba poner adelante de ellos para que desviara su atención, problemas y tentaciones sobre ellos. Él, la historia dice que quiso arrebatar el trono de Dios y su corazón se puso negro de poder y envidia. Se volvió especialista en ensuciar la verdad y mezclarla con sus artimañas para así ocultar la pura y santa verdad de Dios sobre las buenas noticias, sobre el verdadero evangelio del reino de la eterna santidad de Dios. Hay un solo evangelio. ¿Y cuántos vemos hoy día en el mundo? Curioso. Lo triste es que muchos le siguieron. Fíjense aquí en Juan 8, el mismo Jesucristo hablando sobre un grupo de personas que imitaron su manera de ser. Y Jesucristo les dice lo siguiente, Juan 8, 43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cristo haciendo una gran diferencia entre lo que él hablaba, que era la pura y santa verdad, y lo que esta gente entonces quería hablar, que eran mentiras. Entonces los hacía hijos espirituales del mismo Satanás. En este capítulo, el que estamos viendo en nuestra cinta, este homicida, mentiroso, se fue a la cárcel por 1000 años. Sin su presencia y en paz, la humanidad pudo entonces ser perdonada. Por eso le llaman el día del perdón. Porque los pecados de los hombres fueron expiados y junto con ello se encerró al iniciador de esta corriente tan nefasta y contraria al creador de la mentira, de la muerte. Hay una antiquísima ceremonia que representaba lo que aquí ocurrió. Y la podemos ver, no vayamos ahí, pero sabemos que en Levítico 16 nos relata con lujo de detalle, en Levítico 16, esta ceremonia, que eran los dos machos cabríos. Uno representaba a Jesucristo, que era sacrificado, algo que efectivamente ocurrió. Y el otro representaba a Satanás, o a Azazel, como le dice, que se llevaba vivo al desierto, algo que efectivamente también ocurrió, cuando fue atado con una gran cadena en la mano, en el abismo, por un ángel que tenía sus llaves. Eso está en Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Ahí nos habla de este encadenamiento. Ahora bien, todos estos eventos fueron iniciados por uno de los acontecimientos más fascinantes de nuestra historia humana. Y vamos a ir al último capítulo de nuestra cinta. Y por última vez vamos a tomar nuestro control y vamos a poner rewind hasta más o menos por ahí. Y vamos a ver dónde nos encontramos. Uno de los hombres de Dios que vio en visiones el futuro se puso muy triste y angustiado porque vio que nadie era capaz
de desencadenar todos los grandes eventos que ocurrieron sobre la tierra. Este capítulo es la llegada del Señor. Vamos a Apocalipsis 5. Qué manera tan poética y profunda Juan describe la amargura de no poder desatar, de no poder liberar ni abrir el rollo con sus sellos. Esto está en Apocalipsis 5, versículos 2 al 3. Me gusta mucho esta parte de la Escritura, cómo lo describe. Versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y ahí estaba Juan, en esta visión, lamentándose y llorando, porque no había quien. Pero sí lo hubo. Juan vio que en medio de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, un cordero como inmolado estaba de pie y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que están en la tierra. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció y pudo desatar los 7 sellos del libro. Podía hacerlo. Todo fue iniciado por él. Vamos a retroceder un poco más. Ahora sí, la última. Y ahora vamos a retroceder y vamos a poner stop para detenernos. Vamos a poner entonces otro rewind. Ahí está. Y ahora stop. Porque este capítulo, que sea el último de este mensaje, que nos fuimos hacia atrás, que es el 7º capítulo, este preciso momento es el inicio de la cinta que hemos proyectado y que hemos ido rebobinando paso a paso, capítulo a capítulo. Este es el capítulo número 1. Aquí estamos, usted y yo, en tiempo real, no en la cinta. Aquí estamos, usted y yo, en medio de los tiempos de angustia y de incertidumbre, mientras el cordero inmolado va abriendo los sellos del rollo. Comenzamos desde el final y rebobinamos capítulo a capítulo todo lo que, o cómo llegó el ser humano hacia ese punto del inicio del reino de la santidad eterna. Vemos en perspectiva lo poco que queda por delante para llegar hasta el final de esa cinta. Podemos ver ahora de una manera más amplia, resumida, que en pocos minutos hemos hecho un resumen de estos acontecimientos que en realidad no hemos vivido, pero tenemos una perspectiva más amplia, más esperanzadora de lo poco que queda por delante. ¿Lo vemos ahora con otros ojos, con otra mirada? Yo espero que sí. Ese ha sido el objetivo de este mensaje. Un poco más lúdico, un poco jugando con algo que sabemos, pero le cambiamos la visión. Entonces vamos a concluir con lo que hemos hecho el día de hoy. Si usted se dio cuenta, en esta ilustración con un control remoto construido para ilustrar esto de viajar hacia atrás desde un punto específico en la historia lineal del hombre hacia atrás, que en realidad el punto final, el primer capítulo, fue la fiesta de trompetas, o es la fiesta de trompetas, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Está a 2 semanas de llevarse a cabo este año. Este sábado es 12 y el próximo sábado ya es 19 de septiembre. Primer día del 7º mes del calendario sagrado. Y cuando fuimos avanzando hacia atrás, capítulo por capítulo, del reinado de la eterna santidad, empezamos a retroceder. También pasamos
por el día de expiación. Ahora estamos haciendo de trompetas hacia adelante. Estamos haciendo el trabajo inverso, lineal. Terminamos en trompetas y si ahora vamos hacia adelante también pasamos por expiación. Hablamos de Satanás, hablamos de su encierro, hablamos del día del perdón, hablamos de que la gente va a poder entonces mirar sin esa influencia negativa un camino sin perversión, sin cizaña, sin esa manera de convertir la verdad en algo tan tergiversado y muy alejado de la santa y pura verdad de Dios, de su palabra. También pasamos por la fiesta de los tabernáculos. Hablamos de Zacarías, hablamos de estos 1000 años, hablamos de la primera resurrección, de la bienaventuranza de la persona que es capaz y con su esfuerzo y con la misericordia de Dios estar en esta primera resurrección. Y también hablamos del octavo día, de las resurrecciones. Hablamos de la tercera, hablamos de la segunda y también hablamos de la primera en Apocalipsis 20. Hablamos del descenso de la nueva Jerusalén con Dios el Padre y el Cordero y sus santos. Acuérdense, fue el inicio de este mensaje que hace pocos minutos atrás comenzamos. Comenzamos por el final. Lo que acabamos de hacer fue darle una mirada en reversa a los acontecimientos proféticos que no han ocurrido. Y las fiestas santas de Dios, las que nos quedan por celebrar este resto de año, trompetas, expiación, tabernáculos y octavo día, la tercera temporada de fiesta, las fiestas de salida de año, de otoño, fueron nuestra columna vertebral para poder hacer este viaje. La presentación fue entregada de una manera diferente y lo hicimos para ayudarnos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Porque con toda la situación que estamos viviendo, con toda la rutina cansada, agotada, con toda la depresión que hay en el ambiente, con toda la ansiedad que hay en el ambiente, con todo el insomnio que hay por delante, la imaginación se nos va agotando. Tenemos que buscar una manera de ver la palabra de Dios y esperanzarnos. Y no acostumbrarnos a vivir a lo lineal. Tratar de viajar en el tiempo y pensar y de darnos ánimo entre todos. Por eso retroceder en el tiempo futuro puede inspirarnos a vivir el presente con otro sabor, con otra perspectiva, dejando de lado un poco lo humano y lineal que somos, los simplones que somos algunas veces, para comprender los tiempos de Dios, su plan perfecto, que fue diseñado divinamente para poder vivir con Él en su reinado de la eterna santidad. Y me gustaría concluir con una escritura que está en Hebreos capítulo 10. Acompáñeme por favor. Aquí vamos a finalizar. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, fíjense cómo termina aquí este capítulo 10, que antecede al capítulo de la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro.
No importa dónde nos encontremos o en qué punto de la historia de esta cinta o VHS nos encontremos. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Espero, mis hermanos, que este mensaje haya sido de edificación y que nos animemos los unos con los otros, porque estamos ya a punto de celebrar las grandiosas festividades de Dios en esta tercera época del año. Y así poder entonces vivir este año tan particular, pero no menos de aprovechamiento para poder desarrollar más fe, para poder salir de nuestro sillón de confort y entonces encaminarnos hacia ese reino de la eterna santidad. Buenas tardes a todos.